Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenido a casa. Estos son los anuncios de esta semana. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. El movimiento Vida de Impacto te invita a su reunión mensual este jueves. Recuerda que es a las 7 de la noche y es presencial. ¿Y qué tal si ahora nos vemos los sábados a las 3 de la tarde? Te invitamos a nuestra reunión de MBE. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Cada sábado nos reunimos en familia aquí en tu casa, a las 5 de la tarde. A ver, vamos a saludar a Ignacio, que está por donde Ignacio, por allá está doña Ignacio. Ignacio, bienvenido. Muy bien, Ricardo, ¿por dónde anda Ricardo? Por aquí está Ricardo, bienvenido nuevamente. Camilo, ¿dónde anda? Por ahí está Camilo. Ok, son como los que estamos viendo que teníamos algún tiempo de no verlos, bienvenidos. Lo mismo a Kelly, que está en Australia, está también María Claudia, Felipe, en Australia conectados, Bexabe en Estados Unidos. Bueno, ahí hay gente por todas partes y nos alegra poder estar aquí. Hace 8 días decíamos que siempre será una bendición poder sacar estos espacios de tiempo. Cada vez es más complejo, cada vez es más difícil, obviamente distancias, tráfico, clima y tantas cosas, pero la verdad es que siempre vale la pena sacar el tiempo para Dios, así como Dios siempre dispuesto para nosotros, nosotros nuestra disposición para Él. Muy bien, les recordamos a quienes no tienen la tarjeta del mes de octubre, la tarjeta, esta es la tarjeta de débito de la iglesia. ¿Qué dijeron? Es la tarjeta de las lecciones que aprendemos cada mes. Si a alguien le falta la de octubre, levanten su mano por favor para que les podamos proveer la de octubre. Cada mes sacamos una lección con una aplicación. Ya estamos a puertas, nos falta solamente noviembre y diciembre. Para tener las 12 del año, poder hacer un barrido de todo lo que ha sido el año, todo lo que Dios nos ha enseñado y finalmente cómo nuestra vida ha ido creciendo, ha ido madurando en todo aquello que nos hemos comprometido. Porque a la larga, el escuchar es bueno, pero el hacer es mejor todavía. El escuchar es bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero la fe sin acción es muerta. Entonces hay que ponerla en práctica. Por eso cada lección que tomamos cada mes es para poner en práctica al menos una de las muchas cosas que pudo Dios habernos enseñado. Y para quienes nos acompañan, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. No digo que estudiando porque la verdad es que no lo estamos estudiando a profundidad. No es nuestro interés tampoco hacer estudios bíblicos en nuestros tiempos de sábado, sino más bien unos temas que nos ayuden a reflexionar, a afirmar nuestra fe y a proyectarnos hacia el futuro. ¿Quién nunca antes había leído el libro de Apocalipsis, que lo esté leyendo con la lectura que estamos haciendo hasta el capítulo 11 en el día de hoy? ¿Quién no lo había leído? A ver, levante su mano. No lo habían leído. Rafa no lo había leído. ¿Los demás lo habían leído? Muy bueno, muy bueno. Y han despejado inquietudes, han despejado dudas. Sí, han visto que esta semana ya salió una noticia adicional: Kamala Harris es el anticristo, según los seguidores de Trump. ¿Recuerdan? Entonces uno por eso tiene que estar enterado. Estos días en toda esa campaña que hay en Estados Unidos, ya dijeron los de Trump que Kamala Harris es el anticristo. Falta ver. Uno no sabe, pero nosotros no estamos en ese proceso de vaticinar quién sí, quién clasifica, quién no clasifica. Hace 8 días estábamos hablando de todos esos desastres que han venido aconteciendo y que
cuando hablamos de Apocalipsis y de las trompetas decíamos que se van a volver más intensos, más rigurosos y que efectivamente va a ser muy devastador. Recuerda que hablábamos del problema en los árboles y en los pastos, dice todo lo verde que hay en la tierra, hablábamos del mar, hablábamos de las aguas dulces, hablábamos de las situaciones de estrellas, lo celestial, y de alguna manera nosotros pensamos esas cosas como que son por allá adelante. Miren, esta semana sucedieron dos cosas que a mí me llamaron la atención, que de alguna manera es como diciéndole a Dios, miren cómo vamos, miren cómo estamos haciendo. La situación aquí en Colombia del papá que asesina a 2 hijos. Recuerda que hemos visto y hemos estado hablando de cómo es la maldad del corazón del hombre, de lo que el hombre es capaz. Y créanme que esto no es decir que otros lo que hacen, sino de lo que es capaz la maldad en el corazón del hombre. Porque eso nos podría suceder a cualquiera de nosotros, porque nuestro corazón no es diferente. Nosotros muchas veces vivimos esas situaciones. ¿Cuántas veces usted nos ha encontrado en una situación tan extrema que toma decisiones que después se arrepiente? Bueno, las que ha tomado hasta ahora no han sido tan dramáticas y extremas como las que tomó este hombre. Asesinar sus 2 hijos, 4 o 7 años. Es el potencial de la maldad. Y recuerde que hace 8 días decíamos que dentro de la profecía va a haber un tiempo en que Dios va a desatar todos los demonios que hay para que actúen. Si ahora lo que estamos viendo nos aterra, ¿cómo será si todo eso que está aún limitado ya no tiene límite? ¿Cómo será la expresión de la maldad del corazón del hombre? Por eso decimos que de alguna forma cuando vemos lo que está sucediendo, agradecemos a Dios que aún tengamos tiempo, porque esto es, aún tenemos tiempo para hacer algo, porque llegará el momento en que ya no hay nada más que hacer sino esperar los juicios que hemos venido diciendo en la Biblia. Y el segundo acontecimiento es el Dana. Dana. ¿Qué es el Dana? O la gota fría. Sí, así la llaman como ese efecto climático, ese efecto ambiental, que fue lo que ocasionó toda esa avalancha allá en Valencia, en toda la zona sur de Valencia. Nosotros tenemos unos misioneros en Valencia y ellos contaban lo que eso significa. Nunca antes lo habían visto. Y es de un momento para otro y simplemente es un cambio climático dramático que se viene y ocasiona todo lo que estamos viendo, 211 muertos hasta ahora, desaparecidos. Bueno, hemos vivido situaciones similares en Colombia con las avalanchas, todo esto, pero lo que estamos viendo es que se está generalizando la situación. Y todo esto nos advierte a nosotros acerca de hacia dónde nos encaminamos. Por eso cuando leemos el Apocalipsis, cuando miramos lo que dice sin entrar en especulaciones, solamente lo que está establecido que podemos entender, lo que nosotros estamos viendo son 2 cosas importantes. Primero, lo que va a acontecer para prepararnos y segundo, para advertir. No estamos aquí para simplemente decir salvémonos, sino cómo podemos advertir a otras personas para que también se preparen. Estas situaciones nos pueden ocasionar a cualquiera de nosotros, pueden estar cerca, más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Entonces debemos prepararnos y debemos advertir. Y los capítulos de hoy, ¿cuáles son? 10 y 11 tienen mucho que ver con esto. Así que metámonos un poco en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Mientras usted, y ojalá usted abriera su Biblia, abra su Biblia en su dispositivo, su celular, de pronto si la tiene física, vale la pena. Yo sigo siendo del siglo pasado que la mejor versión de la Biblia es la que tiene letra grande para uno poderla ver, ¿cierto? Pero es bueno leer y leer de manera cuidadosa. Así que si tiene su dispositivo, baje capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis. En el capítulo 9 habíamos concluido diciendo que aún a pesar de todas esas cosas que estaban aconteciendo, mucho más profundas, mucho más graves, de una implicación mucho mayor que lo que hoy vivimos, dice que la gente aún no se arrepentía. ¿Recuerdan? Voy a leer los últimos versículos del capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras, ni dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías, su fornicación y sus hurtos. Entonces es increíble cómo aún en un momento determinado la maldad puede ir endureciendo la capacidad de reacción. A veces nos vamos acostumbrando a las situaciones y nos vamos endureciendo en medio de ellas. Y cuando es el momento de actuar para tomar una decisión que nos ayude a cambiar, ya es muy difícil. Si ustedes miran todo esto que hemos visto hasta ahora, es muy similar
a lo que sucedió con Moisés en Éxodo, cuando llegó ante el faraón y le advirtió acerca de que dejara ir el pueblo para adorar a Dios. Y faraón se empezó a endurecer y vinieron 10 plagas y siempre en medio de cada una de esas 10 plagas hubo una oportunidad de cambio. Y que a veces veíamos que el faraón decía, sí, déjeme, yo lo pienso y de pronto mañana, y resulta que nunca cambió. Y lo que hizo fue que ocasionó todo un desastre a nivel de su propia nación, el más grande de los imperios de esa época. Todo eso se derrumbó, ¿por qué? Por la dureza del corazón en la decisión de un hombre. Y eso es lo que uno tiene que cuidarse, que el corazón de uno no se endurezca al punto de que ya no pueda reaccionar para generar cambios. Todos estamos en un proceso de mejora continua. Aquí no hay ninguno que haya alcanzado ya el cielo y esté hablando desde allá. Todos estamos camino hacia el cielo, pero en este caminar tenemos que enfrentarnos con la realidad de que todavía nos falta mucho que aprender y mucho que cambiar. Y nuestro corazón lo disponemos es para que Dios nos vaya enseñando, para que Dios nos vaya guiando y poder hacer los cambios. No nos queda mucho, y eso no quiero decir que sea mañana o pasado mañana, ya no nos queda mucho tiempo. Pero lo cierto es que el tiempo que nos resta será un tiempo bien invertido siempre y cuando tengamos en cuenta lo que nos enseña la Biblia. Vamos al tema de hoy entonces en el capítulo 10. Esto es un paréntesis dentro de lo que viene hablando. Recuerde que viene hablando de 6 trompetas que han sonado. Y falta la última trompeta. Así como eran 7 sellos que se abrieron, ahora eran 7 trompetas y falta la última trompeta. Entre esa última trompeta y la primera de las copas, que son lo que viene después, que estudiaremos más adelante, hay un paréntesis. Este es el paréntesis. Entre el capítulo 10 y 11 hay un paréntesis. Es como si de alguna manera Dios diese un respiro, Dios de alguna forma diese una oportunidad para que, viendo lo que está sufriendo el pueblo, la gente, obviamente la gente recapacite y diga, hagamos algo. Esto es lo que normalmente Dios hace. A veces Dios da respiros para que nosotros podamos reflexionar, pensar, este tiempo es un respiro. Y si ustedes van a buscar hoy día lo que se está recomendando que la gente haga, una de las cosas que se recomienda es que la gente tenga retiros, tiempos y espacios para alejarse un poco del diario vivir y poder reflexionar sobre su vida y reflexionar sobre lo que está pasando. Eso se recomienda hoy. Porque es que la vida está tan rápida, va tan rápida que no nos sacamos el tiempo para parar. Y cuando nos damos cuenta podemos estar muy lejos de donde queríamos. Por eso cuando uno saca tiempo, revisa, reflexiona, uno puede mirar si va en la dirección correcta o está empezando a desviarse o ya se ha desviado. Y eso nos permite nuevamente retomar el camino. Eso lo hacemos todo el tiempo. Vamos al capítulo 10, versículo 1. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Recuerden que de alguna manera nos estamos ayudando con nuestra imaginación hasta donde la imaginación nos permite. No podemos, vuelvo a insistir, y no quiero hacerlo, especular más allá de lo que la Biblia dice. Aquí dice que era un ángel, otro ángel. Recuerde que ya Juan ha tenido la oportunidad de relacionarse con algunos ángeles que le han comunicado, que lo han guiado, que lo han llevado. Este es otro ángel y un ángel muy fuerte. Este parece ser uno de esos ángeles que uno llamaría en la Biblia los arcángeles, ¿cierto? Usted conoce que hay arcángeles que fueron comisionados para misiones especiales, como la de María. ¿El arcángel qué? Gabriel fue donde María y le comunicó acerca de la encarnación de Dios a través de Cristo Jesús. Un arcángel. Un ángel grande. Hay escalafones, digámoslo de alguna manera, hay estratos dentro de los ángeles. Hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles. Entonces, de alguna manera, este ángel es muy particular. Y por la descripción que da allí, del arco iris que hay sobre su cabeza y su rostro como fuego, como el sol, muchos dicen que podría ser la persona misma de Cristo Jesús. Pero bueno, digamos que como no lo describe claramente diciendo que es Cristo Jesús, podemos decir que es uno de esos ángeles que de alguna manera ocupan un lugar especial dentro de los planes de Dios. También es bueno que nosotros lo digamos. ¿Los ángeles existen? Sí. Pero los ángeles no están a merced nuestra, no están al servicio de lo que nosotros querramos. Están al servicio de Dios y de lo que Dios quiere. Ellos simplemente obedecen a Dios en lo que Dios les envía. Claro, nos benefician a nosotros. Si usted lee el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra.
Seguramente Dios ha enviado muchos ángeles para que en algún momento de su vida ellos le guarden y le protejan. Algunos han sido visibles, otros jamás los hemos podido percibir. Usted me dirá, pero ¿cuándo? ¿Usted ha visto ángeles? Sí. ¿Se ha visto que a veces uno dice, es que usted es un ángel? Recuerda que uno a veces de una persona que intervino de una forma que usted no esperaba, hizo algo que usted no creía, y usted dice, uy, esta persona fue un ángel para mí. De pronto sí. Yo me acuerdo una vez en Cali con Hilda, que iba a un grupo de oración en esa época, estaba embarazada y estaba perdida en Cali. Estábamos recién llegados y estaba perdida, y de pronto alguien paró en una moto y le preguntó, que la veía extraviada, que hacia dónde la conducía, y ella le explicó, y él dijo, bueno, si quiere usted subirse, imagínese, embarazada, subirse a una moto que ni qué se sube a la cama como en una moto. Entonces, de alguna forma, ella lo hizo finalmente, y el hombre la llevó exactamente al lugar donde era el grupo. Y ella se bajó para, obviamente, timbrar, preguntar si era el lugar, y cuando le dijeron que sí, que era el lugar, entonces ella dijo, es que a mí, la persona que, y ya no estaba ahí, y la gente nunca vio nada que hubiese llegado hasta allí. O sea, Dios puede mandar ángeles, y muchas veces pueden ser visibles para nosotros. Otras, muchas veces, muchas más, pueden que no aparezcan por allí, no se vean, pero Dios ha mandado ángeles para que lo guarden y lo cuiden, para que la guarden y la cuiden. Entonces, cuando vemos un ángel, simplemente es otro más de aquellos que están al servicio de Dios, y en este caso un ángel gigantesco. Y estamos hablando en el escenario, volvemos porque en Apocalipsis uno se la pasa entre el cielo y la tierra, entre lo que está sucediendo allá arriba. ¿Quiénes están allá arriba? Dios, los 24 ancianos, recuerda, y todos aquellos que de alguna manera hemos recibido a Cristo y hemos muerto antes o han sido arrebatados. Y lo que estamos hablando aquí en la tierra es la gente que aún queda después del arrebatamiento, después de que la iglesia es quitada. Bueno, de pronto para usted que nos acompaña por primera vez dirá, ¿de qué está hablando? Tranquilo, el arrebatamiento es un tiempo que la Biblia dice donde Dios sacará de la tierra a todos los que hemos creído en Él. No estoy hablando de esta iglesia, estamos hablando de todos los que hemos creído en Él y hemos puesto nuestra confianza antes de estos tiempos tan complejos y difíciles que vienen. Y esa es una de las grandes bendiciones de conocer de Dios en este tiempo, que nos va a evitar pasar muchos problemas en el futuro. Yo una de las cosas que agradezco es haber conocido a Dios hace 50 años. Este año estoy cumpliendo 50 años, ahora el 24 de noviembre cumplo 50 años de haber recibido a Cristo. Y de alguna manera esos 50 años me evitaron muchos problemas por estar caminando con Él. No quiere decir que no los haya tenido, sino que pudieron haber sido aún más complejos y difíciles. Pero así sucederá con aquellos que hemos creído. Dios nos va a sacar en los tiempos más complejos y difíciles que le esperan a la humanidad. Entonces, volvemos a la tierra, estamos en la tierra. ¿Por qué? Mire el versículo 2, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, imagínese, un ángel que viene y posa un pie sobre los continentes y el otro sobre el mar. ¿Cómo será de grande? Bueno, en la antigüedad era más fácil de pronto tener un referente, el gran coloso de Rodas, ¿recuerdan? Que era una imagen inmensa que había a la entrada del puerto de Rodas y se veía a distancia y no era obviamente tan colosal como este ángel. Entonces imagínense lo que eso significa. Ahora estamos hablando en un tiempo donde hay una oportunidad de estar presencialmente a distancia, digo de forma presencial a distancia, no es consecuente, pero presencial es que esté ahí. Casi que estamos ahí a través de todos los medios de comunicación. Hoy cualquier cosa que sucede, nosotros estamos ahí. Es como si lo estuviésemos viviendo. Bueno, en este caso, ese gran ángel no solamente va a ser apreciado por su grandeza, un pie en el continente, un pie en el mar, sino también por todos los medios de comunicación que hay. Y póngale cuidado porque en este capítulo tiene que ver mucho con eso, con cómo podrá ser visible todo esto que hasta ahora de alguna manera está en medio nebulosas. Uno habla de Dios hoy día y la gente dice, pero ¿cuál Dios? Es que yo nunca le he visto, yo nunca le he conocido. Pero cuando Dios empieza a manifestar todas estas grandes cosas, entre ellas un ángel que se pare y que todo el mundo lo vea en su grandeza, pues entonces ya se va a hacer mucho más cercano lo que por ahora es distante en el sentido de que no lo hemos visto como puede llegar a ser. Dice que puso entonces su pie uno en la de tierra, otro en el mar, y clamó a gran voz como ruge un león,
y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces nosotros aquí hablamos de truenos, fue un relámpago, fue una tormenta la que hubo. Recuerden que la palabra, cuando habla del trueno, del trueno habla de la dureza en un momento determinado de una voz. Sonó como voz de trueno. ¿Recuerdan que así habla de Dios? Dios habla y suena como un trueno. Entonces aquí dijeron 7 diferentes, porque hubo 7 truenos que hablaron y fueron escuchados en todas partes. Fue como un trueno que se escuchó en todo lugar. Fueron 7 mensajes que se dieron. ¿Cuáles fueron esos 7 mensajes? De malas. Porque en el versículo 4, ¿qué dice? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escribas. Entonces imagínense que tenemos una gran parte de las cosas que han acontecido, que están aconteciendo y que acontecerán escritas en la Biblia. Pero hay una cantidad de cosas que no han sido escritas. Bueno, aquí la estamos viendo una. Otra fue cuando Pablo dice que él subió hasta el 3er cielo y que allí le fueron dadas cosas inefables, o sea, cosas que eran demasiado grandes, pero que también se les impidió que fueran compartidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que le pertenecen solamente a Dios y cuando Dios quiere revelarlas. Y eso nos pasa muy seguido, eso no es tan raro como el Apocalipsis. Muchas veces usted sucede una situación, se da un acontecimiento, pasa algo usted por la vida y usted le pregunta a Dios por qué, usted le pregunta a Dios cuál es la razón, el propósito, el sentido, por qué Dios lo permitió, si tiene poder, si le ama, por qué Dios, y no escucha respuesta. Y usted se queda como diciendo, como que o no me escuchó, o no le interesó, o finalmente está fuera de control de Dios. Y no, Dios todo lo tiene bajo control. Solo que hay cosas que no nos revelan en el tiempo que nosotros quisiéramos entenderlas. A veces con el tiempo hay cosas que Dios va aclarando y uno dice, ahora lo entiendo, ahora comprendo, ahora veo la razón del por qué Dios permitió o no permitió. Estaba hablando con uno de los directores del país que en estos días se le bajaron sus plaquetas a 35, llegó, 35,000, las plaquetas. Fue metido a UCI, uno de los directores de Cali. Y estábamos orando por él y de un día para otro subieron a 135,000. Nuevamente recuperó, ya hoy día, desde el martes está en su casa, pero obviamente con las secuelas que deja ese cambio brusco dentro de su funcionamiento fisiológico. ¿Está bien? Y entonces le decía a él cuando estábamos orando, cuando estábamos en el tiempo de la semana, yo le decía, bueno, ¿qué le gustaría a usted escuchar? Que Dios lo sane, que esas plaquetas suban, que la sangre, que todo lo que uno normalmente pediría. Pero yo le dije, además de eso, porque estamos orando porque Dios recupere su vida, es un muchacho joven, Armando es su hermano, Armando Ariza es su hermano. De alguna manera decía, ¿qué razón tiene Dios con eso? No se quede simplemente en el espacio de que Dios me sane y me recupere, porque ya sucedió, ya está en su casa. Subieron las plaquetas milagrosamente de un día para otro y lo sacaron inmediatamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios quiso enseñar? ¿Cuál fue el propósito de Dios a través de eso? Y me acaba de mandar un audio, estaba escuchándolo hace un momento, acerca de las lecciones, porque le dije eso, más bien saque lecciones. ¿Por qué Dios permite situaciones para que entendamos razones que de pronto antes no habíamos reflexionado? Estaba de cumpleaños este mes, así que una de las cosas que Dios les estaba mostrando y estaba escuchando es que la vida de uno es frágil. Y es un muchacho todavía joven. Y uno podría pensar, todavía le queda mucha vida. No, pudo haber sido su último cumpleaños. Perfectamente. Y así lo estaban viendo, estaba en una situación crítica. ¿Qué razón tenía Dios? Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros no entendemos por qué a veces Dios se queda callado. En este caso le dijo, no escriba lo que acabaste de oír. ¿Qué fue lo que Juan escuchó? A todos nos inquietaría, nos gustaría saber qué fue lo que oyó. Pero el ángel le dijo, simplemente observa, pero no escribas. Así que no vamos a especular sobre esos 7 mensajes. Dejemos, si hay tiempo más adelante que Dios nos revele algo de eso, bien. Si no, en el cielo tendremos una nueva pregunta para agregar a las anteriores. ¿Cuál? Señor, ¿qué fue lo que Juan escuchó
cuando esas trompetas sonaron como truenos y que no dejaste tú que nosotros conociéramos. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Vámonos al versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Miren que aquí hay una realidad que vale la pena observar. Está entre la tierra y el mar, lo que para nosotros implica este globo terráqueo. Estamos entre la tierra y el mar. Una gran parte es agua, otra parte es la parte seca o terrestre que llamamos. Pero aquí dice que el ángel levantó su mano al cielo y conectamos las tres, la tierra, el mar y el cielo. A veces nosotros vivimos solamente en las dimensiones de tierra y mar, o sea, hablamos de solamente nuestra vida terrenal. Pero la verdad es que toda esta vida terrenal tiene una conexión celestial. Hablando de estos temas espirituales, hablando de Dios específicamente, uno se encuentra con todo tipo de posiciones individuales o personales. Personas que opinan que Dios no existe, personas que opinan que vienen de una evolución, de un Big Bang, vienen de tantas cosas y que de pronto no, para ellos nada de esto tiene sentido o significado. Está bien, son posiciones que uno tiene que respetar. Pero igual, como ellos tienen posiciones que asumen en cuanto a sus creencias, nosotros tenemos las nuestras. Y yo no me puedo quedar callado de mis creencias, porque así como respeto las de otros, espero que cuando yo exprese las mías, sea igualmente respetado. Y eso es algo que tenemos que en este tiempo equilibrar, porque se nos está pidiendo que tengamos respeto por aquellos que no opinan igual que nosotros. Y está bien, lo respetamos. Pero igual exigimos que ese respeto que damos también lo podamos tener, porque cada día nos están mandando a callar más. Es que ustedes son intolerantes, ustedes son demasiado estrictos, ustedes son demasiado legalistas y entonces nos están mandando a callar. No, perdón, yo hablo de lo que creo y yo creo que el cielo, la tierra, el mar, todo esto se conecta porque somos fruto y producto de una creación. Hay un creador. La palabra principio que se usa en la Biblia para la creación, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una palabra que no solamente inicia con un tiempo, ahí comenzó todo, sino que la palabra principio implica que aún antes del tiempo había existencia, solo que no estaba temporal, o sea, no estaba metida en el tiempo. Dios no comienza con la creación, Dios es antes de todas las cosas y eso es una realidad que obviamente tenemos que compartir. En una reunión de ejecutivos de alto nivel de una empresa, al final una persona, yo de pronto les conté esta experiencia, una persona que me habían advertido que de las cosas espirituales él no quería saber nada porque él no era muy afín a ellas. Y entonces nos escuchó, estuvimos estudiando acerca de cómo el liderazgo es importante en el servicio, cómo cada persona puesta en liderazgo es para que sirva, a través de Mateo 20. Estudiamos la Biblia para hablar de liderazgo, porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces el liderazgo es para servir. Y bueno, ese tema lo desarrollamos, pero al final hice una pregunta. Digo, yo no creo mucho en estas cosas, pero si usted tuviese que decirme algo o decirnos algo que fuera demasiado importante y que de alguna manera nos ayudara en la vida, ¿qué nos diría? Leno haría una pregunta. ¿Cuál crees tú que es tu origen? Porque esa pregunta va a definir muchas cosas en tu vida. Si tú crees que eres fruto de un proceso evolutivo, entonces tienes que someterte a todo lo que esa teoría de la evolución dice. Y entre ellas, que los débiles siempre serán destruidos. Porque solamente van a sobrevivir los más fuertes. Así que de aquí a mañana alguien viene y arrasa contigo, pues no hay ninguna justificación diferente a que el más fuerte prevaleció sobre el más débil. Ahora, si tú quieres ser el más fuerte, tendrás que destruir a otros que son más débiles. ¿Te parece que es correcto? No es lo que uno espera. Ahora, si yo creo que simplemente fue un accidente, el Big Bang, y que todo esto vino y cayó como lo vemos hoy día, en el orden, en la organización, en la sabiduría que se expresa a través de la acción, uno diría, bueno, entonces la vida es casual. Yo no puedo planear mi vida porque la vida es casual. La vida todo es una explosión que en un momento determinado no es y se vuelve. Y usted sabe que no es así. Nosotros no podemos levantarnos a ver qué trae la vida. Nosotros tenemos una capacidad de pensar cómo queremos que sea la vida y trabajar en pos de ello para que aquello que pensamos se pueda llevar a cabo. Así que la pregunta, ¿de dónde vienes tú?, es fundamental. ¿Cuál es tu origen?
Y la Biblia aquí nos habla de que hay un cielo, una tierra, un mar. Nosotros no somos fruto de un accidente. Nosotros no somos fruto de un proceso donde el más fuerte ha prevalecido, sino somos creación de Dios a su imagen y semejanza, con un propósito aún antes de ser creados. Y lo que hemos venido descubriendo en el tiempo es que precisamente cuando yo vivo conforme a ese propósito, la más alta realización se da y el más alto servicio se puede prestar. Porque cuando usted entiende para qué está creado, usted no entra en competencia, ni en crítica, ni en condenar a otros. Usted simplemente vive para cumplir su propósito. Y eso le hace una persona supremamente realizada y a la vez también le permitirá ayudar a otros en el proceso. Así que cuando aquí dice que el ángel levantó su mano, unió cielo, tierra, mar, estamos hablando de lo que somos. Nosotros no estamos desconectados de una realidad celestial. Nuestra vida depende de eso. Pero miremos qué dice el ángel cuando levantó su mano. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Miren lo que dice, Dios creó todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el mar. Dios es el creador de todas las cosas. Y juró por él, y dice al final, y las cosas que están en ella y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esa expresión, si usted la puede subrayar, yo la resalté en mayúscula. El tiempo no sería más. Estoy hablando de lo que Juan está viendo para el futuro. Y llegará un momento en que Dios diga, no hay más tiempo. Lo estoy traduciendo. No hay más tiempo. El tiempo que había se agotó. Y esto es bueno también entenderlo. Me alegra mucho los papás que vi llegar temprano hoy porque sus hijos están en las competencias y la Olimpiada. Y será durante todo este mes las competencias de Olimpiada del Arca, las 22 años celebrando competencias. Y efectivamente todo un proceso de crecimiento. Aún aquí ya hay sentados de aquellos que hace 22 años eran niños y competían. Y estamos hablando de alguna manera en que nosotros tenemos tiempo y oportunidad ahora, porque no sabemos qué va a venir después. A lo mejor el tiempo se acorta y lo que nosotros pensábamos que podíamos tener mucho, a lo mejor no. Y con esto no quiero volverme dramático, pero es que un niño se muere. Un niño se puede morir. Es que uno dice, no, se mueren los viejos, se mueren los enfermos, se mueren los irresponsables y se accidentan. No. Hay muchos niños que se mueren. Dele gracias a Dios que usted ha podido disfrutar de sus hijos todo este tiempo, porque a veces se vuelven parte del paisaje. Es más, se vuelven hasta una carga. Yo he visto muchos papás preocupados, ¿cómo vamos a hacer con el estudio? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Tranquilos. Dios es un Dios de provisión y cuidado. Y seguramente Dios ya tiene de antemano preparado lo que vamos a necesitar. Lo que nosotros debemos asumir es cómo disfrutamos el día a día mientras van creciendo. Porque un día ya no estarán con nosotros. Ahora estaba reorganizando todo lo que serán nuestros próximos años. Seguimos este año, estamos trabajando sobre eso. Y estoy tratando de organizar nuevamente todo nuestro movimiento de parejas. Que a todas estas el 29 de noviembre tendremos nuestra movilización de parejas. Y entonces, estaba hablando de eso, veía a ver cómo organizamos las parejas que tienen niños pequeños. Como las parejas que ya sus hijos son adultos y no viven con ellos, como las parejas que no tienen hijos. ¿Cómo podemos trabajar con cada grupo de parejas para ayudarles, para que disfruten cada momento de sus vidas? Es que no está cifrado por lo que anhelamos, sino por lo que tenemos. Nosotros a veces pensamos en lo que aún no tenemos y esperamos que cuando lo tengamos nos podamos alegrar y gozar, y resulta que estamos desperdiciando el tiempo presente, el momento. Y entonces lo que está diciendo es, el tiempo se acabó en ese momento. Eso, si nos regresamos en el tiempo, podemos decir, entonces todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. El ángel dijo, mire, ya llegó el momento. Dios dice que el tiempo se acabó. ¿Recuerdan cuando le hicieron la pregunta al Señor Jesús? Señor, ¿y cuándo vas a regresar? Dijo, eso yo no lo sé. Eso solamente lo sabe mi Padre. Bueno, el Padre ya dijo, se terminó el tiempo. Y este ángel fue enviado para eso,
para decir que el tiempo había llegado a su final. Entonces estamos hablando de un momento en que ya no habrá nada más que hacer. Una vez que se cierre la pantalla, ya la película se acabó. Pero estamos viviendo antes de eso. Por eso para nosotros es importante para poder ver lo que viene y cómo prepararnos mientras eso que viene sucede y acontece. Ahora, ¿por qué el ángel hace algo que la Biblia dice que no debíamos hacer? ¿Qué fue lo que el ángel hizo? Juró, puso a Dios de por medio. Imagínense un ángel con esas características y que cuando va a hablar dice, pongo al Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay como testigo. Está jurando en el nombre de Dios, es lo que uno normalmente acostumbraba a hacer. Yo creo que hoy todavía lo hacemos, pero ya de una manera muy, muy, muy bien pensada. Que cuando uno dice, no, es que yo le juro por Dios, pilas. Está poniendo a Dios como testigo de una situación que de pronto si Él hablara, lo va a dejar quedar muy mal. Porque Dios sí sabe las cosas. La gente puede que diga, no, juró por Dios, pues seguramente es así. No. El único que eso sabe es Dios. Y muchas veces dice la Biblia que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, uno de los mandamientos. Entonces, de alguna forma, cuando este ángel dice, es que lo pongo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, el creador de todas las cosas, lo que está diciendo es, lo que yo estoy diciendo ahora, Dios mismo puede corroborarlo. Yo no me estoy inventando esto, yo estoy diciendo lo que Dios dijo y Él es testigo. En ese momento Dios pudo intervenir. Si el ángel estaba diciendo algo que no era, Dios perfectamente dijo, yo no le mandé a decir eso. Eso no fue lo que yo dije. Pero todo lo que vemos es que Dios respaldó lo que el ángel estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el ángel está diciendo lo que Dios quería que escuchara. Bueno, hablemos en estos términos para entenderlo un poco y obviamente guardando proporciones. Cuando Dios habla a través de su palabra y usted la lee, por eso es bueno en este tiempo, este mes es de la Biblia para los niños, estamos enfatizando en la Biblia, es que ellos sepan que Dios habla a través de su palabra. Y que cuando Dios dice algo en su palabra, eso tiene todo el aval del respaldo de la autoridad de Dios. A veces la gente nos dice, no, pero es que ustedes siempre con la Biblia, pues créanme que es lo que más autoridad tiene, por lo cual uno debe vivir. Hay gente que prefiere autores. Yo tengo muchos autores que me gusta leer. Y autores que me han ayudado muchísimo en mi propio proceso. Pero ninguno de ellos es jamás comparado con la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Hay autores que me enseñan sobre determinados temas. Hay personas que me han ayudado en determinadas áreas. Pero el único que conoce todo a cabalidad, de quien puedo confiar perfectamente, es Dios. Y está expresado a través de su palabra. Por eso esta lectura que estamos haciendo de la Biblia vale la pena que nosotros la tomemos en serio. Porque todas las cosas que están ahí escritas tienen el respaldo y el aval de Dios. Por eso perfectamente, si algo está escrito, yo puedo decirle, póngale la firma. Porque Dios cumplirá lo que Él ha escrito. A través de los santos hombres que en su tiempo hablaron. Entonces tenemos un aval tan fuerte como el que tenía este ángel para decir, le estoy diciendo lo que Dios mandó a hacer, a decir, que el tiempo llegó a su final. Mire el versículo 7 ahora, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Todavía faltaba una trompeta, recuerden que estamos en la sexta, un paréntesis y vamos a ir a la séptima trompeta. Y recuerden lo que pasó en las anteriores trompetas, una tercera parte de los árboles, una tercera parte de lo que había en tierra, una tercera parte de lo que había en el mar, una tercera parte de los habitantes, ¿recuerdan? Todo eso que había acontecido, y dice, y aún falta una trompeta. Por eso digo que es un paréntesis como, oiga, piensen y reflexionen. ¿Qué pasaría si en este momento, lo que acaba de suceder allá en Valencia, en España, que obviamente fue de impacto para todo el mundo, sobre todo para ellos que no lo esperaban, estuviese sucediendo más frecuentemente en muchos lugares en el mundo? De cierto, hay muchos lugares que lo están viviendo, pero que se volviera una situación epidémica. ¿Usted qué haría? ¿Usted cómo reaccionaría? Ya usted no se quedaría diciendo, pobre gente. Usted tendría que tomarlo más cercano, más personal, diciendo, oiga, algo está sucediendo, algo está pasando, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros de alguna manera despertemos a las cosas. Por eso la sexta trompeta paró, Dios está haciendo un paréntesis acerca de lo que Él había anunciado
por los siervos de los profetas. Mire que en el versículo 7 habla de que Dios ya lo había anunciado. Y en esa época era un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se conoce, algo que no se sabe, hasta que sea revelado. Por eso vuelve al versículo 7. El misterio de Dios se consumará. Lo que por ahora es algo que se predice, pero que no es un hecho, sigue siendo un misterio. Pero una vez que eso suceda, ya será de alguna manera clara y evidente. Solo que volvemos a lo mismo. Puede que en ese momento el ángel diga, ya no hay tiempo. Mi hermano, mi segundo, tercero, no, yo soy ahorita el tercero, él era el cuarto en ese momento. Ya falleció uno de nuestros hermanos. El cuarto, tenía problemas siempre de estudio, no fue para estudiar, sino más bien para trabajar, esa fue su realidad. Entonces siempre los resultados no fueron los mejores. Y en una de esas oportunidades donde perdió el año, y esa famosa entrega de notas en esta época, recuerda que si usted ve preocupado a sus hijos en esta época es normal, es natural, esta época de noviembre se pone crítica. Cuando llegábamos a la mesa, mi papá la pregunta que hacía es, bueno, ¿y cómo están las notas? ¿Recuerda? Y entonces ahí ya íbamos dando reportes de algunas materias que ya habían sacado la nota final, que había otras pendientes, y llegó un momento en que ya se había concluido el año, ya teníamos que tener una respuesta. Y entonces estábamos en la mesa y faltaba Héctor, así se llama él. Y entonces mi papá, bueno, ¿y dónde está Héctor? No, está arriba. ¿Y qué está haciendo Héctor? Es que perdió el año. Claro, él no quería ni sentarse. Épocas de heroicas pasiones, plancha, cable, todo eso que... Y nada atrofiados estamos, pero había. ¿Qué pasó? Entonces mi papá dijo, vaya, llámelo. Y efectivamente alguno subió, lo buscó, y cuando bajó él, antes de Héctor bajó después, le preguntó, ¿y qué estaba haciendo? Estudiando. A veces nos pasa así en la vida. Cuando ya no hay tiempo, queremos hacer lo que debimos haber hecho antes. Y todo esto nos ayuda a nosotros a pensar en eso. Estamos hablando de lo que va a venir, pero lo estamos hablando antes. ¿Para qué? Para que algo hagamos. No sea que cuando llegue el misterio y se descubra, ya no haya tiempo. Seguramente mucha gente va a vivir así. Me imagino en la época de Noé, ¿recuerdan? ¿Cuántos años predicó Noé acerca del diluvio? Más de 300 años. Más de 300 años. Diciendo va a llover, metido medio continente adentro. Ni siquiera cerca al mar, no estaba en un astillero. Él estaba construyendo un arca por ahí metido y construyendo un arca de unas dimensiones y todo el mundo, este man se alocó. Así son los religiosos, siempre. Y cuando empezó a llover, y llueva, y llueva, y llueva, seguramente más de uno dijo, como que sí era. Y arrancaron a correr hacia el arca, solo que la puerta había sido cerrada. Ya no había tiempo. Entonces, por eso todo esto nos ayuda. No solamente ver lo que va a suceder, sino qué debemos hacer, porque aún tenemos tiempo. Muy bien, vayamos al versículo 2. Ya vimos el ángel, lo que sucedió con el ángel, lo que fue escrito, lo que no fue escrito. En el 2 decía, tenía un librito abierto. ¿Recuerdan? Ya hemos venido hablando de eso desde el principio, desde los sellos. Hablábamos de los 7 sellos porque era un rollo, porque cuando hablamos de un libro aquí, no es un libro como el que conocemos nosotros, eran rollos, un rollo con 7 sellos, era un rollo grande. Todo esto que estamos desarrollando a través de Apocalipsis es lo que estaba en ese rollo. Pero adicionalmente, en este paréntesis, existe otro rollo más pequeño, un rollo más pequeño. Dice, este ángel tenía un librito abierto. Sigamos hasta el 8, mencioné en el 2 eso para tenerlo en cuenta en el 8. En el 8 dice, versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, volvamos a ver qué podemos extraer de esta situación. Ese gran ángel tiene un librito en la mano y le dicen a Juan, vaya y pídale el librito. Él esperaba ir, tomar el libro, abrirlo y leer lo que estaba escrito. Pero en esta ocasión el ángel le dice, no es para leer, es para comer. Bueno, solamente que uno estuviese como pasaba a veces en las cárceles de China cuando había la persecución contra la creencia religiosa, que a la gente le llevaban, obviamente de forma permitida, pedazos de la Biblia, extractos de la Biblia. La gente que iba a visitarle le llevaba pedacitos. Y entonces la gente cuando lo recibía, lo leía, los memorizaba y luego se los comía. Porque si le encontraban evidencia, no había nada que hacer. Bueno, esa época me imagino que comieron también de ese librito. Y uno diría, no es para comer. Bueno, en mi época, recibí a Cristo hace 50 años, la nácar colunga era la Biblia que más utilizábamos. Y la nácar colunga está hecha de papel de hoja de arroz. Y es un papel muy especial. Tan especial es que lo usaban para fumar marihuana. Yo tenía compañeros que no leían la Biblia, se la fumaban. El problema era en la garganta cuando ya la tinta pasaba, pero de resto, ¿me entiende? Entonces, que le diga que se la coma, uno diría, pero ¿qué le está pidiendo? Más bien que lo lea, no, tenía que comérselo. Coma el libro. Bueno, a él literalmente le tocó. Y efectivamente dice que fue dulce a su boca, pero fue amargo en su vientre. Hablemos un poquito de eso más adelante. Por ahora devolvámonos a decir, ¿para qué es la Biblia? Uno diría para leerla. Sí. La mayoría de veces lo que hacemos es eso, es leerla. Pero cuando se habla de comer, se habla de que aquello que yo ingiero se convierta en un nutriente para mi vida. Los alimentos, ¿para qué los tomamos? Porque necesitamos que ellos se conviertan en energía, se conviertan en procesos de crecimiento. Necesitamos que den su máximo aprovechamiento y los desechos sean sacados. Eso es lo que sucede en nuestra alimentación. Ahora, ¿para qué Dios quería que nosotros no solamente escucháramos, sino que literalmente comiéramos la Biblia? Bueno, usted me dirá, ¿pero dónde dice eso? Bueno, ¿recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés? Es que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comparó la alimentación física con el alimentar nuestra vida espiritual. ¿Cómo alimenta usted su vida espiritual? Antes era más fácil. Mi mamá tenía salón de belleza y había revistas por montones. ¿Y sabe qué era lo que yo más leía? Leo en los horóscopos. ¿Sí o no? Uno leía todos los horóscopos, a ver qué decían los horóscopos, cómo vaticinaban el futuro. Desde que conocí a Dios, pues obviamente cambié los horóscopos por la Biblia y es mucho más efectivo. No tan claro como a veces uno encontraba allí. Y un día leyendo las historias de los horóscopos, un gran periódico que se movía mucho por el horóscopo que sacaba porque tenía prestigio, un día el encargado de generarlo no lo hizo y entonces el periódico no podía salir sin horóscopo. ¿Qué hicieron? Bueno, ir al archivo, buscar uno de los muchos que se habían hecho, métalo y seguramente, y nadie dijo que ya habían pasado ese. Todo el mundo lo aceptó como si fuese el del día. A veces nos pasa así en la vida. Creemos tantas cosas que nos dicen, pero cuando se trata de la Biblia, ¿qué pasa? Empezamos a colocar todas nuestras defensas. Y resulta que lo que Dios quiere es no solamente léela, óyela, sino también aliméntate con ella. ¿Qué es lo que usted normalmente habla? Usted tiene seguramente unas capacidades, unas habilidades, un conocimiento adquirido, una experiencia desarrollada de la que usted habla. Bueno, aquí tenemos personas como Roberto que de finanzas nos puede dar cátedra. ¿Por qué? Porque pues, es su fuerte. ¿Cuál es el suyo? De pronto hay psicólogos que nos pueden hablar. Precisamente la charla del 29 de parejas va a ser con una especialista en temas de bienestar de familia. Es una persona estudiada en eso y nos puede ayudar muchísimo para saber cómo nuestras familias pueden disfrutar de bienestar en esta época presente. La vamos a tener el 29. Son personas que nos pueden ayudar muchísimo. Pero la pregunta es,
nosotros vivimos es de esos referentes, de los que leemos, de los que podemos escuchar, o vamos a consultar con Dios y su palabra. Porque una de las cosas que menos hacemos es consultar la Biblia. Trabajo en un ambiente donde hay mucha gente interesada en conocer de Dios y que seguramente lo han hecho casi la mayor parte de sus vidas y han participado de las actividades rituales de su creencia religiosa. Pero cuando les pregunto, y miren lo que la Biblia dice, oiga, ¿eso dice la Biblia? Se nota que ellos no la han leído. Y bueno, uno está ahí para eso, para ayudarles a entender que la Biblia no solamente está ahí para que sea leída, sino también para que yo la lea y la pueda usar como alimento para mi vida. ¿Qué sostiene mi vida cada día? Lo que hay en mi mente. Y lo que hay en mi mente, como la palabra de Dios me demanda, es satúrala con la palabra de Dios. Yo no quiero decir con esto que usted la pase repitiendo qué dice Romanos 1:5, qué dice Mateo 5:25. No, lo que Dios le enseña a través de su palabra, manténganlo en su mente porque de eso determinará sus emociones y sus decisiones. Pero como nos la pasamos llenos de información alrededor y hoy día no se sabe qué tan buena y qué tan correcta sea, esa información es la que utilizamos para lo que sentimos y para lo que actuamos. Y muchas veces estamos encontrando eso, que la gente está extraviada del camino. No porque no haya escuchado, sino que no ha escuchado lo que necesita escuchar. Esto nadie lo quiere hablar. De estas cosas nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a meter terronera hacia el futuro? Ya con lo que tenemos en el presente es suficiente. No, yo no estoy metiendo terronera. Yo lo que le estoy diciendo es que las cosas van a ser más complejas. Pero se nos advierte con tiempo para que nos preparemos para eso. Así que no nos va a coger de sorpresa en lo que nos corresponda. De ahí en adelante ya cuando nosotros nos vayamos, los que queden van a tener que asumir situaciones muy, muy difíciles. Que si a nosotros hoy literalmente nos produce amargura, ¿cómo será cuando vean todo lo que es posible que el hombre haga? ¿No le produce a usted amargura hoy día las noticias? Uno se siente y dice, Señor, yo literalmente esta semana, después del estudio que hicimos la semana anterior, y vi el caso del papá con sus 2 hijos, y vi lo de España, porque no quise ponerme a esculcar qué más pasó en esta semana, dije, Señor, es terrible. Estamos impotentes ante. ¿Qué está pasando, Señor? Bueno, nos está advirtiendo. Y eso, de alguna forma, lo golpea a uno. Eso es lo amargo de este tiempo. Pero ¿sabe qué es lo dulce? Que Dios nos ha advertido acerca de eso. Y de alguna manera Dios nos ha librado a nosotros de tener experiencias cercanas con respecto a eso. Yo siempre digo, cuando usted vea una situación difícil, ore por las personas que la están viviendo. Y por usted, dando gracias que usted no la está viviendo. ¿O no? Les he contado lo que vemos. Con Hilda en estos días estábamos viendo una señora caminando con su cabeza completamente doblada. Y la vimos y dijimos lo mismo. Uy, pobre persona. Su cabeza no puede levantarla, tiene que caminar con la cabeza inclinada. Usted y yo podemos levantar nuestra cabeza. Entonces, oramos por los que están padeciendo, pero también agradecemos por lo que nosotros disfrutamos. Yo no puedo vivir de culpas ajenas. Yo no puedo entrar a intervenir y a decir, Señor, ¿y por qué le pasó a esa persona eso? No sé, pero sí sé cuánto puede estar sufriendo esa persona. Pero yo no estoy viviendo esa realidad, así que tengo que agradecer a Dios. Eso es lo amargo y lo dulce que muchas veces en la Biblia encontramos. Solo que desafortunadamente nosotros no apreciamos tanto dulce que tenemos. Porque créame que los niveles de nuestra amargura son menores. Si usted sale y se expone un poquito a ver lo que hay por fuera, usted ve que los niveles de amargura son mayores. Anoche estábamos en una comida y me llamó la atención de lo de una adolescente de 14 años. Le dijo a sus papás, es que está entrando en la adolescencia y es que la adolescencia es complicada, le dijo la hija de 14 años, le dijo, pues si quieres yo te traigo una de las adolescentes de 14 años de mi colegio, de todo lo que hacen, de todo lo que dicen, de todo lo que viven. Si quieres te la traigo y te la dejo una semana. ¿Qué dijeron los papás? No, nos quedamos con usted, damos gracias a Dios por usted. ¿Me entiende? Porque a veces uno piensa que es terrible, no, terrible lo que está por fuera. Que nosotros estamos libres de esas situaciones y demos gracias a Dios. Ahora mire el 11,
es necesario que profetices otra vez. ¿Qué fue lo que seguramente había en el libro que él comió? Que fue dulce y que fue amargo. Por lo que aquí nos dice, es seguramente nuevamente esa oportunidad de vuelve a hablar de lo que tienes que hablar. Este momento nos produce una felicidad inmensa saber que estamos bajo las alas del Altísimo, Salmo 91. Estamos protegidos por el Dios del cielo, pero también estamos dolidos por lo que está pasando. Y entonces, ¿qué nos pide el Señor? Eso que está escrito ahí, es necesario que profetices otra vez, es necesario que sigas hablando. Dios perfectamente pudo haber cerrado hasta ahí, decir no le vamos a decir nada más y que lleven del bulto. Literalmente Dios lo puede hacer, se ha dado tanta oportunidad y estamos hablando más al futuro todavía. Dios podía decir, yo les di tiempo y oportunidad, pero no la pudieron aprovechar, no la supieron aprovechar muy bien, no les voy a decir nada más. No, pero aquí Dios abre un paréntesis y dice, y háblales. Pregúntales acerca de cómo se ven las 6 trompetas que han escuchado, los 7 sellos que han venido. Pregúntales, a ver si están contentos con eso y si quieren eso o algo diferente a eso. Eso es lo que nosotros debemos decirle a la gente. Ayer en la tarde estaba en un funeral. Y la pregunta que hacía es a los familiares cercanos, porque pues obviamente no soy familiar de esa persona, ¿a usted le gustaría volver a ver a esta persona? Pues a los que le quedó viendo fueron los primeros que dijeron que sí. Pero no, hablemos de los deudos, de los dolidos, de los que estaban allí. Claro, quisiéramos, si pudiésemos la oportunidad de volver a verle. Muy bien, chévere. Y existe la posibilidad. Existe la posibilidad de volver a verles. Siempre y cuando sepamos dónde están. Eso es como si a usted le dice, mire, fulano de tal tiene la respuesta para su necesidad, para su pregunta, para lo que usted requiere. ¿Usted qué haría? ¿Y dónde lo consigo? ¿Dónde está? Para yo poder ir. Claro, si yo quiero estar donde está esa persona, tengo que preguntar dónde está, si yo quiero estar con ella. Bueno, ahí tomamos Juan 14. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo me voy a ir? Y entonces uno de los discípulos le preguntó, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cómo ir a donde estás? Si no sabemos a dónde vas. Cuando una persona recibe a Cristo está en la presencia de Dios. Usted quiere estar donde ya están los que han partido antes de nosotros. Yo he perdido solamente uno de mis 5 hermanos. Bueno, de los 4, somos 5 hoy día. He perdido uno y sé dónde está. Porque él fue el que nos llevó a los pies de Cristo a todo el resto de la familia. Él fue el primero que recibió a Cristo y llevó a que la familia conociéramos de Cristo. Y seguramente nos vamos a encontrar con él porque sabemos dónde está y sabemos cómo llegar a donde él está. Por eso es Juan 14. Juan 14, el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces uno tiene que definir dónde está para poder llegar allá. Y en ese caso, cuando hablamos de esto, es poderle decir a la gente, ¿dónde te gustaría estar? Si este panorama que estamos viendo, usted apenas lo está conociendo hoy, usted no tenía un referente anterior, la pregunta que usted podría hacerse hoy es, ¿a dónde quiero estar? ¿Dentro de todo ese mare magnum de cosas que viene? ¿O ser librada de ellas? Pues tendría que decir que lo normal sería, no, yo quiero librarme de esas cosas. Muy bien, la pregunta entonces, ¿y cómo harías para librarte de eso? Y la única forma posible es que recibas a Jesús y Él sea el que te saque de lo que vendrá después. Entonces es bueno que nosotros nos cuestionemos acerca de esto, que tenemos que seguir hablando porque hay gente que no sabe a dónde van. Mi intención anoche en esa funeraria, allá en la tarde en la funeraria fue esa, que la gente supiera que hay un lugar después de la muerte, donde están aquellos que han creído y que nos gustaría pasar el resto de nuestro tiempo con ellos. Yo sé que cuando me encuentro con mi hermano que hace más de 15 años falleció, es como si él no se hubiese separado de nosotros. Para nosotros han pasado 15 años. Pero para él es como si no se hubiese separado. Apenas la temporalidad es nuestra, la eternidad es de ellos. Y nos volvemos a encontrar, y así con todos nuestros seres queridos que han partido de la iglesia. Por eso cuando celebramos la vida, cuando alguien se nos va, celebramos la vida que vivió y estamos en la expectativa que nos volveremos a encontrar. Pero eso hay que definirlo ahora.
¿Y quién tendrá que ayudar a otros a definirlo? Los que lo sabemos. Por eso hay que hablar de Cristo. Y eso fue lo que le dijo el ángel come el libro y sigue hablando, porque aún hay tiempo para hacerlo. Y si aún no hubiese tiempo, recuerda lo que dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, aún en el repechaje. Bueno, que ojalá Dios actúe como están actuando las organizaciones de fútbol hoy día, que dan hasta los 8 o 9 minutos. Recuerdan que hoy día uno dice, otro tiempo más. Bueno, está tratando de darle el máximo tiempo posible, de recuperar lo que se perdió. Bueno, aprovechémoslo. Su familia, sus conocidos, los que aún no han entregado su corazón a Cristo, piense. Los que lo han escuchado pero que de alguna manera no han decidido, piense. Es aún tiempo y no podemos parar de decírselo. No volvernos una cacatoa ni estar amenazando, es que se va para el infierno, usted va a estar en el último pailón. No, olvídese de eso. Mire, es que lo que Dios quiere es evitarle problemas. Acepte a Jesús y permita que dirija su vida, le evitará problemas acá y le salvará de una eternidad que usted no se imagina. Bueno, se termina el capítulo 10 y nos vamos al 11. El 11 es un poco más corto. Ya aquí termina ese escenario del ángel y todo lo que está sucediendo. Y en el 11, miren que comienza en el versículo 1 diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Levántate y mide el templo. ¿Recuerdan más o menos el año en que Juan escribió Apocalipsis? 90 más o menos, 100, entre el 90 y el 100, después de Cristo. 90 o 100. En el año 70, Jerusalén había sido tomada y arrasada. Templo no existe. Desde el año 70. O sea que cuando le dice, toma y mide el templo de Dios y el altar, ¿a qué templo se refiere? Si en el momento, año 90 para Juan, no existe el templo. Entonces, lo que estamos viendo es una visión de lo que será. Y miren esto, y usted seguramente lo habrá escuchado. Ese templo de los judíos que conocemos, que estuvo allí en esa planicie en Jerusalén, ese templo ha sido construido, destruido, vuelto a construir y vuelto a destruir. Queda una tercera construcción o reconstrucción, y es la que se espera que se lleve a cabo próximamente. Bueno, algunos dirán, eso es imposible. ¿Qué hay ahí que impide que se construya el templo? La famosa mezquita del Aqsa o el Domo de la Roca, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, fuera de Medina y la Meca en Arabia. Ese es el tercer lugar más sagrado y obviamente se respeta mutuamente esa situación. Si usted ha ido a Jerusalén, en Jerusalén están los ortodoxos, los católicos, los evangélicos y fuera de eso, los musulmanes. Hay de todo y se respeta, pero póngale cuidado. Si todo esto se va a dar, una de las situaciones que se tiene que presentar hacia el futuro es la reconstrucción del templo. El templo va a ser reconstruido. Lo que hoy nosotros no vemos, volverá a estar en su lugar. Ahora, ¿para qué construir el templo? ¿Para llenar el espacio? ¿Para qué se va a construir el templo? Para volver a hacer los sacrificios. ¿Para quiénes? Si nosotros sabemos que ya hay un sacrificio que fue suficiente, el de Jesús cubrió todos los pecados y los quitó delante de Dios. Eso para los que creemos. Pero para los judíos que no creen, para ellos sigue vigente que la manera de poder tener ese relacionamiento con Dios, en ese pacto con Dios, es a través del sacrificio. Y entonces restaurarán los sacrificios. Y hoy día uno oye cantidad de cosas que llegan a través de los medios. Que ya están los sacerdotes, que ya están empezando a ensayar los cantos, que ya está la vaca roja que se va a usar en el sacrificio, que ya hay una cantidad de cosas que uno dice, oiga, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Hay gente que está muy enfocada en que eso va a tener que suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el día que usted escuche que se puso la primera piedra, si es que tenemos tiempo para escucharlo, que se puso la primera piedra de construcción del templo, tenga cuidado. Porque ya habrá algo que medir. Y aquí le está diciendo a Juan, ve y mide el templo. Y solamente el templo y el altar, dijo, el atrio déjelo porque el atrio está dominado por los gentiles. Pero el templo, me voy a centrar en eso, el templo tiene que ser reconstruido.
Y esperemos, bueno, Dios nos dará tiempo para verlo, o si no, de alguna manera veremos que en el tiempo Dios permitió que el pueblo de Israel nuevamente construyera su templo. Hoy día hay una gran dinámica con respecto al Medio Oriente y con respecto a Israel particularmente. Y usted esté atento, todo lo que está sucediendo allí tiene unas implicaciones que van organizando el rompecabezas de Dios para el futuro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, en el versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Hay una profecía de Daniel, los que han estado en escatología, en el curso de liderazgo, hay una profecía de Daniel de 70 semanas de años. O sea, cada semana tiene 7 años. Y se han cumplido proféticamente para Israel, se han cumplido 69 semanas. Solamente queda una última semana de 7 años para Israel, proféticamente. Y esa última semana será en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Van a ser 7 años. Aquí está hablando de que Jerusalén será hollada por 3 años y medio. Y efectivamente, lo que usted está viviendo hoy día con respecto a las noticias presentes, de toda esta guerra de Gaza, la guerra en Palestina, todo el andamiaje que hay con el Líbano, con Arabia, con todos estos países alrededor, póngale cuidado porque de alguna manera todo eso va a desembocar en un momento determinado una toma para Israel. Está siendo asediada y a la vez está siendo ¿qué? Abandonada. Todo el mundo está viniéndose. Y los pocos amigos que tenía empiezan a decir, bueno, nosotros les hemos dicho, nosotros le damos, Israel se va a quedar solo al final. Y cuando eso suceda, obviamente todas las naciones vendrán contra Israel. Vamos a verlo en los capítulos que siguen. Y todo lo que eso va a implicar. Cómo Dios va a intervenir para librar aún a su nación, a la nación de Israel. No estoy diciendo que es que el pueblo de Israel se lo merece. Lo que estoy diciendo es que las profecías de Dios se cumplen. Y cuando Dios habló de su pueblo, de la nación que Él había tomado para dar testimonio y que la va a preservar hasta el final, Dios está hablando de Israel. Bueno, si usted tiene inquietudes sobre eso, estoy para servirle. O involúcrese en nuestros cursos de capacitación, porque ahí estudiamos sobre las situaciones que se están dando y lo que vendrá en el futuro con respecto a estos aspectos políticos globales. Que no es el tema de hoy, solamente le estoy diciendo 3 años y medio, porque los 7 años se dividen en 3 años y medio del anticristo ganando, ¿cómo se llama? Popularidad, y a los 3 años y medio se manifiesta tal como Él es, contra todo lo que tiene que ver con Cristo. Uno de los últimos acontecimientos que le va a dar a Israel es que cuando se encuentre en el conflicto va a venir alguien a ofrecerle paz y van a firmar un acuerdo de paz con Israel. Por 3 años y medio va a estar tranquilo, pero a los 3 años y medio, una vez construido el templo, lo que el anticristo va a hacer es hacerse adorar en el templo e irse contra todo lo que es Dios. Bueno, lo que está escrito. Entonces todo eso está dándose y vamos caminando hacia allá. No se preocupe por si se cumple o no se cumple, preocúpese por estar preparado para cuando se cumpla y que usted esté preparado para eso. Terminemos en el capítulo 11, en el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto equivale a 1260 días? Es otra forma de decir 3 años y medio. Entonces, aunque esos 3 años y medio Jerusalén va a ser desolada, Dios va a mantener todavía testigos que den testimonio. Dice, tendré todos testigos que profeticen allí. Mire, Dios nunca se excluye de la realidad del hombre. Aunque el hombre merezca lo que está viviendo, Dios no se retrae de su relación con él. Dios siempre se acerca para darle oportunidad y oportunidad. Y eso es lo que uno muchas veces ve. Uno dice, esta persona lleva del bulto y no se vuelve a Dios. Podía perfectamente volverse a Dios porque Dios está en pos de ayudarle. En estos días compartí algún tema y una persona me dijo, pero yo lo que tenía entendido es que Dios lo busca a uno. Le dije, claro, Dios siempre toma la iniciativa.
Pero la respuesta de encontrarse es suya. Usted tiene que buscar a Dios. Porque la gente dice, no, es que Dios tiene que buscarme. Claro, pero usted vive escondido. Si usted vive sacándole el cuerpo, claro, Dios le está buscando. Usted está buscando a Dios. Dios quiere encontrarlo. Usted se está dejando encontrar por Dios. Y eso tiene uno que definirlo. Yo no puedo seguir echándole la culpa a Dios de que Dios no me busca. Si yo cada vez que Él me llama, yo salgo corriendo. Porque hay gente así, que Dios le ha tocado de una u otra manera. Y aún así, no caen en cuenta que Dios le está llamando. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que Dios no se alejó. Una situación tan grave en contra de Dios mismo, y aún Dios envía 2 testigos. Características de los testigos, versículo 4. Estos testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tiene para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Qué suena? ¿Qué le trae a colación cuando usted lee eso? Bueno, son 2 testigos que tienen poder de Dios. Recuerde que si Satanás se desata con todo, Dios no se va a cruzar de brazos, ni le va a salir corriendo. Si usted se va a poner envalentonado, aquí estoy. Bueno, así era en mi casa mi papá. Cuando uno le levantaba la voz, decíamos, a ver, ¿qué es lo que quiere? Hoy día los hijos levantan la voz y los papás dicen, bueno, está bien, como tú quieras. Dios no es así. Dios le levanta la voz y dice, bueno, a ver, entonces hablemos. ¿Recuerdan a Job? Aún Job en su, digamos, en su santidad de no entender lo que está pasando y que le alega a Dios de dónde está Dios, dónde está Dios. Y de pronto en el capítulo por allá 39 comienza Dios a decirle, bueno, me pregunta dónde estoy, siéntese que le voy a hablar. ¿Recuerda que así comienza? Siéntese que le voy a hablar. Ya usted habló suficiente, 39 capítulos. Déjeme los últimos a mí, le dice Dios, y empieza a hablarle, ¿dónde estaba usted cuando yo creé esto? ¿Dónde estaba usted? Entonces, ¿qué me viene a reclamar? Pero lo hace de tal manera no para destruirlo, sino para que Job entienda el lugar que le corresponde. ¿Tú te crees mejor que Dios? ¿Que le reclamas a Dios todo el tiempo? ¿Que le vives diciendo a Dios que vive equivocado todo el tiempo? ¿Que toda decisión que ha tomado ha sido para mal? ¿Eres tú de esos que dice que Dios es el que está mal y nosotros estamos bien? ¿O somos de los que estamos reconociendo que desafortunadamente como que Dios tiene razón y nosotros estamos medio equivocados? Bueno, tiene poder, tiene autoridad, les da Dios poder y autoridad, y dice que los que quieren hacerles daño sufrirán el daño que quieren hacerles. O sea, Dios los va a proteger. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Y no porque Dios no pueda, o se cansó, después de 3 años y medio, no, ya no aguanto más. Miren lo que va a suceder con los 3 años y medio, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, oiga bien lo que dice ahí, cuando hayan acabado su testimonio, el tiempo de testificar, 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces a uno diría, ¿se da cuenta? El mal prevaleció sobre el bien. Se aguantaron 3 años y medio y hubo poder y hubo autoridad, pero a los 3 años y medio, ¡pum!, fueron destruidos. Se levantó la bestia, y aquí habla directamente de Satanás. Se levantó contra ellos y los mató. Pero bueno, no acaba ahí el capítulo. Sus cadáveres, dice en el versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se la llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, Sodoma y Egipto, dejémoslo quieto, pero para poder identificar la ciudad nos queda más fácil saber dónde. Donde nuestro Señor fue crucificado. ¿De cuál estamos hablando entonces? De Jerusalén. Dice, serán expuestos los 3 días y medio esos 2 testigos. ¿Cómo qué? Como trofeo. ¿Se dan cuenta? Estos que vienen a predicarnos y a decirnos y que vienen a amonestarnos de parte de Dios, no son sino habladores. Ahí los tienen y expuestos. Y dice en el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Se da cuenta?
¿Hasta dónde puede llegar la maldad? Que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estos vienen a dar una oportunidad de Dios en medio de una situación terrible y los consideran los malos. Bueno, estamos empezando a vivir esa realidad. Cuando usted habla de Dios, cuando usted habla de las cosas que Dios dice, usted hoy día no está recibiendo esa aprobación que en el pasado. ¿Usted todavía cree en eso? Yo pensé que usted era una persona inteligente. Ese fue el insulto más grande que yo he escuchado en mi vida. Yo pensé que usted era una persona inteligente. Resulta que yo soy inteligente, pero no tanto. Pero bruto tampoco. Gracias. Ya está acabando la gasolina, son las 6:20, 6:50. Gracias. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo aquí es que aún la gente se va a alegrar viéndolos expuestos por 3 días y medio. Los derrotamos, los acabamos y se van a enviar regalos para celebrarlo. Bueno, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué les suena parecido? Jesús, ¿recuerdan? Crucificado, ¿qué decían? No ustedes que decía que tenía el poder para sanar y curar. A ver, ahora úselo para usted mismo. Ahí está, no pudo. Murió en la cruz. Hay que sepultarlo. A los 3 días se levantó entre los muertos y ascendió a los cielos a los 40 días. Aquí están muriendo 3 días y medio expuestos. A los 3 días y medio resucitan y ascienden a los cielos. Muy, muy similar. Y dice, y sus enemigos los vieron. Imagínense los que habían mandado regalos, devuélvanlo. ¿Cierto? Por Amazon, devuelva todo lo que recibieron porque desafortunadamente esto como que no funcionó. Nosotros pensamos que los habíamos acabado y resulta que no. Poder del cielo vino. Miren la expresión que usa. Vino el aliento de Dios sobre ellos, espíritu de vida. Es el que nosotros vivimos. Cuando Dios hizo al hombre, Génesis, después de la constitución material del hombre, dice, sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Usted no es su carne, usted es el aliento de vida que Dios sopló dentro de esa carne. Eso es lo que nos sostiene a nosotros, no es este cuerpo. Este cuerpo se va deteriorando y cada día nos damos cuenta de que ha pasado el tiempo. Estos días me tocó tomarme una foto para un proceso y cuando me vi la foto dije, ha pasado el tiempo. Menos mal que el hombre interior se va renovando porque el exterior sí se va acabando. Es propio. Pero es que el aliento de vida, los cuerpos están expuestos, muertos, pero el aliento de vida los levanta y los lleva al cielo. Versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y ¿qué? Dieron gloria a Dios. Versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Recuerda que habíamos hablado de 3? Estamos apenas mencionando el segundo de los ay y es así. ¿Cómo era el tercero de los ay? Y viene la 7ª trompeta. ¿Quieren saber algo de esto? Lo espero dentro de 8 días, lo voy a dejar ahí. No, la 7ª trompeta, la última que nos faltaba, se cierra el paréntesis, la oportunidad de Dios, y viene la última trompeta y vienen 7 copas de la ira de Dios. O sea, vaya sumando a todo lo que hemos venido diciendo. La cosa no se ve fácil. Por eso Dios advierte, para que nos preparemos y preparados ayudar a otros a prepararse. Cerremos con la adoración que hay en el versículo 15. Dice, en el 7º se tocó la trompeta y hubo en el cielo voces que decían, voy a leer esto que es una oración, ¿qué dice? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Esta es una oración. Recuerde que siempre hemos dicho que aún en medio de todos esos acontecimientos siempre hay adoración y hay oración. Bueno, tomemos esto para cerrar hoy y seguiremos dentro de 8 días con lo que viene la 7ª trompeta. ¿Está bien? Espero que si hay preguntas, que ojalá las haya, le dé oportunidad a usted de profundizar mucho más y de orar por ella. Hay respuestas que no tenemos para las preguntas. Quisiéramos tener todas, pero no tenemos. Pero lo que tenemos nos es suficiente para saber qué debemos hacer, cómo debemos prepararnos. Oremos al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tenemos, el tiempo que tenemos. Aún hay tiempo. Tú nos has advertido, obviamente, desde el Antiguo Testamento a través de los profetas, registrado en ese libro que conocemos nosotros como tu palabra. En el Nuevo Testamento a través de los discípulos para las iglesias que comenzaron en el libro de los Hechos. Pero a través del tiempo y de la historia tú has venido hablándonos. Has utilizado al Espíritu Santo, has utilizado tu palabra y has utilizado hombres y mujeres que se han dispuesto para seguir hablando de ti, Señor. Ninguno de nosotros puede hoy decir que no escuchamos, que no fuimos advertidos. Todos y cada uno de nosotros en diferentes momentos, lugares, circunstancias y a través de diferentes personas, un día se nos habló de ti y fuimos advertidos acerca de las cosas. Lo que sucede a partir de ese momento es la decisión nuestra. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Hablarnos, decirnos, amonestarnos para que nosotros reflexionáramos. Ya la decisión de si yo quiero o no quiero lo que tú nos propones es lo que definirá lo que será mi vida. Gracias por todos y cada uno de los que hemos decidido que seas tú el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestra alma eternamente. Te damos gracias, Señor, porque estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que fue, ni lo que es, ni lo que será nos podrá separar jamás del amor tuyo. Estamos convencidos, estamos seguros, estamos enraizados en el amor tuyo, Señor. Sabemos que por amor nos has rescatado, nos has redimido, nos has cuidado, nos has provisto, nos has sostenido. Es tu amor sobre nosotros, que de alguna manera al irlo entendiendo hemos ido cediendo de esa voluntad nuestra y dando oportunidad para que seas tú tomando cada vez más de nosotros, cada vez interviniendo más en nuestras vidas, porque entendemos que tu intención no es dañarnos, afectarnos, sino todo lo contrario. Y en la medida en que lo hemos ido viviendo, Señor, nos hemos ido disponiendo más y más. Por eso te damos gracias, porque como decíamos, vivimos las dulces. Tenemos algunas amargas, pero han sido limitadas y cortas. Hay otros que viven sus grandes amarguras, sus grandes dolores, sus grandes sufrimientos. Esta sola semana, viendo lo que sucedió en nuestro país, viendo lo que sucede en otros lugares, decimos, Señor, cuánta gente sufre hoy día. Y nosotros cómodos, nosotros provistos, y simplemente decimos, pobre gente. Sí, eso hay que hacer, y si algo más pudiésemos, bienvenido siempre. Pero al menos, Señor, gracias por haber tenido de mí misericordia. Gracias por haber cuidado a mis hijos, por no haberme hecho ese hombre como el de esta semana que asesina a sus hijos. ¿Cómo es posible, Señor? Y eso son las noticias relevantes, pero ¿cuántas otras hay? Gracias por cuidar de nuestras vidas. Gracias por estar aquí al lado nuestro y no siempre nosotros ser conscientes completamente de ello.
Yo te doy gracias, como lo hago cada sábado cuando veo llegar cada persona que viene, las familias que se reúnen, diciendo gracias, Señor, porque aún con su venida dan testimonio de que tú estás primando sobre sus vidas. Porque todo lo demás 6 días nos das y nos pides aún uno que no siempre es todo el día, pero una parte de él al menos para buscarte a ti. Señor, gracias te damos. Te damos gracias por advertirnos acerca de las cosas que vendrán y no las entendemos todas como quisiéramos, pero las que alcanzamos a ver y entender nos dicen que va a ser muy complejo. Por eso, aunque libres estamos, nos guardarás y protegerás. Sé que hay muchas personas que van camino a ello y quisiéramos evitarles tener que pasar por eso. Por eso, comenzando por nuestras familias, te pedimos, Señor, ayúdanos a dar testimonio de ti y el Espíritu Santo que convenza sus corazones, porque no somos nosotros los que les convencemos. Nosotros les hablamos, pero tu Espíritu Santo les convence el corazón para que se vuelvan a ti mientras aún hay tiempo. Este paréntesis del capítulo 10 y 11, donde el ángel llega con una noticia diciendo se acabó el tiempo, pero aún hay 2 profetas que siguen hablando mientras aún ese corto tiempo que queda tiene que aprovecharse. Señor, no hemos llegado a eso, pero aún tenemos tiempo para hablar de ti. No nos dejes quedarnos callados. Seguir hablando y orando para que cada persona pueda encontrar en ti lo que tanto necesita y busca, y que seguramente en todo lo que ha hallado no ha encontrado la respuesta, porque el único que llena el vacío del corazón del hombre eres tú. El único que le da sentido y propósito, el único que puede enfocar su mente hacia las cosas que tú has preparado, el único que puede sacar de esos, Señor, esos remolinos que a veces empiezan a atraparnos y a succionarnos y que nos van destruyendo poco a poco sin darnos cuenta, eres tú. Eres tú el único que tienes una mano poderosa para levantarnos y sacarnos. Por eso oramos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Nosotros nos dispondremos y tú actúa y obra, Señor. Familia, amigos, conocidos y aún los desconocidos. Gracias te damos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. De pronto estos no son los estudios que estamos acostumbrados a escuchar. Estamos tratando de leer y entender mejor lo que tu palabra dice para poder estar preparados, para poder ayudar a otros a prepararse. Y Señor, eso queremos. Ayúdanos cada día. Te damos gracias.